Hola, mi nombre es Abigail Martínez Delgadillo, soy de la licenciatura en Administración del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec. A continuación le leeré mi planteamiento de problema. Trooper CADCB tiene una plantilla laboral de 1000 empleados. Entonces se ha visto una baja en producción y se sospecha que todo es debido a que los empleados no están motivados. Es por ello que el director de Recursos Humanos quiere hacer una encuesta para saber por qué están desmotivados los trabajadores. El director de Recursos Humanos desea que en la encuesta se considere un nivel de confianza del 95% y 5% de error máximo admisible. Se desconoce la probabilidad de la respuesta de los encuestados, por lo tanto se utilizará un valor de 50% para P y Q. Para determinar el número de encuestas necesitamos el tamaño de población, que aquí ya lo tenemos. El coeficiente de confianza es igual a 1.960. El error máximo admisible, que es 0.05. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces sustituimos en la fórmula de población finita. Aquí tenemos 1000, que es el tamaño de población, 1.960, que es el error máximo admisible. Entonces esto lo multiplicamos y bueno, todo eso lo hacemos en la calculadora. Nos da un resultado de 960.4 y de 3.4579 es igual a 277.6408.254. Esto lo redondeamos y tenemos un total de 275 encuestas. De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos, las estadísticas dicen que los trabajadores están al menos un 90% de motivación, pero el director tiene otro dato donde dice el promedio nivel de motivación de los empleados es del 60%. El director te pide que determines si se debe aceptar o rechazar lo afirmado por el Departamento de Recursos Humanos, y para ello te he indicado que requiere un nivel de significancia del 1% y un nivel de confianza del 99%. Además te indicó que la población está normalmente distribuida, que hizo la consulta a una muestra aleatoria de 20 empleados y la desviación estándar de la población de Trooper es de 2.58. Después nos dice, determina si la afirmación de Departamento de Recursos Humanos es aceptable. Entonces tenemos que la hipótesis nula es igual o mayor que el 90%, pero la hipótesis alternativa nos dice que es menor que el 90%. Tenemos la hipótesis nula, 90%, el promedio máximo sería 60%, la desviación estándar es 2.58, el nivel de significancia de 0.01, el tamaño de muestra que es del 20, el nivel de confianza del 99%. Entonces, la población menor a 30, por lo tanto, es menor a 30, por lo tanto, se conoce la desviación estándar y se utiliza estadístico de prueba Z. Después, en el paso 2, se esboza el esquema, que es la campana de Gauss. Entonces, tenemos el nivel de confianza del 99%, significancia del 1%. De esto sería el menos 2.33, esto se ubica aquí en la tabla, y entonces iría a la izquierda porque es menor a 30. Nos ubicamos en la zona de rechazo, zona de aceptación. Para ver dónde se encuentra la hipótesis, el valor estadístico de prueba, se calcula con esta fórmula, que sería porque se conoce la desviación estándar. Entonces es 60 menos 90, 2.58 desviación estándar y el tamaño de muestra, la raíz. Tenemos menos 30, 2.58, la raíz es 4.47, 21, 35, 955. Tenemos menos 30, el resultado de esta división es 0.57, 690, 05538. Dividiendo esto nos da un igual de menos 52.001, 58089. Esto lo ubicamos en nuestro esbozo y nos dice que está en una zona de rechazo. Paso 4. Se toma una decisión sobre hipótesis nula y se emite una conclusión. Entonces, como el valor del estadístico de prueba se ubica en zona de rechazo,
la hipótesis nula debe rechazarse. Por lo tanto, si se tiene evidencia suficiente para rechazar la afirmación del Departamento de Recursos Humanos. Las estadísticas dicen que los trabajadores están al menos un 90% de motivación, a un nivel de significancia del 1%. El director dice que en la producción hay varios factores que propician a la desmotivación de los empleados, pero él sospecha que el factor determinante es el salario en comparación de otras empresas similares a Trooper. Esto tenemos los siguientes datos. La industria Rotoplas, Philips, Urrea. En la instalación y mantenimiento en Rotoplas es un salario de 11.000, 10.300, 11.500. En almacén 7.000, 6.700, 7.500. En seguridad y orden público 8.000, 9.000, 8.010. Industria de producción y manufactura 12.000, 11.200, 12.200. El promedio de Rotoplas es 9.500, de Philips es 9.300 y de Urrea es 9.802.50. El desarrollo de ANOVA se determina la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos dice que el promedio de salarios en otras empresas es igual. En la hipótesis alternativa, el promedio de salarios en otras empresas es distinto. Antes de hacer la descarga de datos, tenemos que irnos a archivo, a opciones, a complementos. Luego está administrar, complementos de Excel. Después de eso, palomear herramientas para análisis. Después le das a aceptar. Después de eso, si seguiste bien los pasos, te va a aparecer aquí, en datos, te va a aparecer una pestañita que dice análisis de datos. Ya que tenemos nuestros datos descargados, nos vamos a ir a la pestañita donde nos salió análisis de datos y le damos en análisis de variancia de un factor. Entonces, en el rango de entrada vamos a seleccionar los datos que tenemos aquí. Estos no, solo estos menos el promedio. Dependiendo de dónde tengas tus datos, le das en filas o en columnas. Seleccionas rótulos de primera columna y si lo quieres en otra hoja nueva, y ya, le das a aceptar. Después de eso te va a arrojar esta serie de datos en donde te sale F, que es el valor crítico, y te sale el valor crítico en rojo. Así. Con esos ciertos datos se esboza el gráfico de Fisher. Aquí tenemos la zona de aceptación y la zona de rechazo. F, que es el valor crítico, está en 4.066. Bueno, entonces la conclusión es que en este caso el valor F, que es 51.426869.2 que nos dio en el análisis de ANOVA, es mayor al valor crítico de F, que es 4.06, que es el que tenemos aquí. Entonces la hipótesis nula debe rechazarse. Por lo tanto, el promedio de salarios en otras empresas no es el mismo, ya que se tienen diferencias estadísticamente significativas. Es importante que un administrador domine la estadística porque así, como estamos enfocados en diferentes áreas de cada empresa, entonces esto nos ayuda a una mejor planeación y control de todo esto de pronósticos, presupuestos, etc. Entonces, para llevar eso se tiene que haber un cierto orden, porque si no, pues no nos va a salir nada.